¿por qué tenemos que trabajar 40 horas si la vida es muy cambiante? Yo decía, estoy preparándome para los hijos. Oye, pues yo espero tener la opcionalidad de poder ir adaptando cuánto trabajo cada semana en función de la etapa de mi vida en la que me encuentro. Antes de empezar, quiero dar las gracias a todas aquellas personas que estáis apoyando el podcast, ya sea porque nos seguís en Spotify, YouTube u otras plataformas de audio. Y sobre todo, muchas gracias a todas aquellas personas que estáis compartiendo los episodios, a todas aquellas personas que sabéis que lo pueden estar necesitando. Por suerte, cada vez somos más personas dándonos cuenta de que el éxito no debería construirse a costa de nuestra salud mental. Y si hay alguien que entiende de equilibrio entre trabajo y vida, es el invitado de hoy. Cuando decides ser freelance, lo haces por la promesa de libertad, el no tener jefes, organizar tu tiempo, vivir sin ataduras. Pero hay una trampa que nadie te cuenta. Si no diseñas bien tu negocio, terminas trabajando más que nunca, atrapado en un sistema que, en teoría, diseñaste para ti. Y el invitado de hoy, Jorge Bosch, lo vivió en primera persona. Se ha convertido en poco tiempo en referente en el mundo freelance, ayudando a otras a gestionar mejor su tiempo y su negocio con su newsletter Cosas de Freelance y su programa Rinde Max. Pero en el camino se dio cuenta de que estaba cayendo en la misma trampa que quería evitar. Su negocio le estaba absorbiendo por completo. En esta conversación, Jorge nos cuenta cómo ha conseguido finalmente construir un sistema que le permite rendir al máximo sin caer en la hiperproductividad tóxica. Hablamos de cómo medir el progreso sin volverse esclavo de la planificación, de cómo evitar que el negocio te consuma y cómo diseñar un trabajo que realmente funcione para ti. Porque ser freelance no debería significar estar al borde del Burnout Max. Os dejo con el episodio de hoy, Cosas de Freelance sin Burnout Max. Muchísimas gracias, Jorge, por contarnos tu caso. Hola, Jorge, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Al borde del Burnout. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Mike, muy bien. Aquí hablas de mitas interesantes contigo. Genial. Oye, me hace especial ilusión tenerte en el podcast porque al menos en mi entorno yo creo que eres casi el hombre del año y eso que solo llevamos 2 meses. ¿Y por qué esa percepción, ¿no? De decir que Jorge es el hombre del año? Sobre todo yo creo que por la capacidad que has tenido en muy poco tiempo de darte a conocer, de generar una audiencia bastante grande. Si no me equivoco, son más de 10.000 seguidores en tu newsletter y aparte estáis teniendo bastante éxito en el podcast de Cosas de Freelance de Valor, en el cual sigo y escucho. Y claro, eso al final, para alguien como yo, pues que está quizá también pues con side projects, también lanzando su propia newsletter, potenciando este podcast, ver de repente a un referente que en tan poco tiempo tiene esa capacidad de lanzar tantos proyectos, tantas cosas, hacer lanzamientos de tus propios infoproductos y todo, inevitablemente pienso, este señor o esta persona no se va a quemar por el camino. ¿Qué está haciendo para poder llegar a todo? Así que, Jorge, bienvenido. Cuéntanos, ¿cómo haces para llegar a todo? Pues nada, Mike, pues muy fácil. Bueno, varias cosas. La primera, trabajar muchas horas. No hay mucho truco, ¿vale? Mira, de hecho, el otro día tengo un mastermind de estos que hacemos alguna vez en los emprendedores, que es juntarnos con otros emprendedores que están un poco en nuestro mismo momento y nos contamos las penas. Iba a decir las alegrías, pero en realidad nos contamos más las penas que las alegrías. Y vimos justo el otro día, les estuve mostrando, documenté un poco todos mis procesos recurrentes y les estuve mostrando el número de horas que trabajaba en una herramienta de estas de traqueo del tiempo que hago. Y me salían 200, bueno, unas 50 semanales, 200 mensuales, ¿vale? Entonces, sí, bueno, son bastantes horas, ¿no? Ya saben, lo normal es trabajar 40, en mi caso 200, o sea, perdón, 50. Y además, si a eso le unes, pues oye, la desconexión habitual que tenemos los emprendedores, la no desconexión, ¿vale? Pues a más y más. Pero bueno, más allá de trabajar muchas horas, también llego a todo. Yo te voy a decir dos cosas más. Una, porque tengo una motivación interna ahora mismo o una especie de propósito, no sé cómo explicarlo, de conseguir lo que estoy construyendo. Llevo 2 años haciéndolo y es que o sea, cada día me siento con más fuerza que el día anterior. O sea, no se me está pasando, ¿no? El famoso Ikigai o propósito de la vida, pues yo cada día lo tengo más fuerte y eso pues me ayuda a luchar sin, aunque a veces sea cansado, pues me ayuda a seguir. Y lo otro, pues quizás los que me conocen bien, me leen, saben que soy un poco obseso de la organización, la productividad, los sistemas, y se me da realmente bien organizarme,
priorizarme, saber qué tengo que hacer en cada momento, ese tipo de cosas. Aplico un mogollón de técnicas para ello y eso pues me ayuda un poco a sacar adelante. Lo que pasa que a veces, aún así, hay que tener cuidado, claro. Bueno, evidentemente tengo mil y una preguntas, así que intentaré no abusar de tu generosidad por ofrecerte a salir. De todo lo que has dicho, me ha encantado una cosa que has dicho, priorizarme. Claro, contextualízanos eso, porque es priorizarte con 50 horas trabajadas a la semana. eh, ¿Cómo? ¿Cómo te priorizas? ¿Dónde sacas tiempo dentro de esas 50 horas? Mira, bueno, lo primero, yo no tengo hijos, es importante, es un dato importante. Lo digo siempre porque, de hecho, estoy haciendo en parte todo esto, uno de los motivos, porque me estoy preparando para ese momento que no me queda mucho. Me queda. La gente me dice que soy muy cuadriculada y se ríe, pero bueno. eh, Me quedarán 2 o 3 años. Entonces estoy preparándolo todo porque mi alrededor todo el mundo está teniendo hijos justo en este momento y veo lo duro que es. Entonces estoy intentando que cuando llegue ese día pueda tener todo mejor montado para dedicar más tiempo a ellos, ¿no? Entonces, afortunadamente llevo muchos años, de hecho, el s bueno, luego hablaremos, ¿no? Me imagino de algún sistema o cosas así, pero uno de los sistemas más importantes que introducí en mi vida es esto que se llama, bueno, si conoces esto famoso de teoría del coaching, que se llama la rueda de la vida, donde organizas tu vida en diferentes trozos de la tarta, ¿no? La salud, el ocio, el dinero, la familia, bueno, X cosas. Bueno, pues yo desde hace 6 o 7 años, eh, me implanté en mi vida una metodología donde, decidí cuáles eran los 8 trozos de mi vida, que son, te los cuento: ocio y tiempo libre, salud física y mental, desarrollo personal y aprendizaje, dinero, y carrera profesional, trabajo y libertad financiera, perdón, dinero y libertad financiera, trabajo y carrera profesional, amistades y relaciones sociales, familia de origen y pareja y proyecto familiar, ¿vale? Tengo hasta un tatuaje bastante original, de abajo hacia arriba, en todo el costado, que son las iniciales, ¿no? O sea, amistades y relaciones sociales, pues sería A y un superíndice RS, ¿no? Dinero y libertad financiera sería D, LF en superíndice, ¿no? Pues imagínate 8 letras en mayúscula y luego los 8 superíndices, ¿no? Pues todo mi costado es eso, para que no se me olvide. Y lo que hago es la primera semana de septiembre, siempre, el 100% de las veces, dedico unas 3 mañanas, porque es un ejercicio intelectual que me cuesta, y me agota, y lo que hago es, puntuarme. O sea, yo soy consultor, en realidad, toda mi vida he sido consultor, pues aplico una metodología bastante consultoril, que es, ponerme una nota del 0 al 10 en los 8 aspectos de la vida, o sea, lo que se llama en el mundo consultoril el ASIS, ¿no? Luego defino el to be, ¿no? Que es, cómo dentro de un año, qué nota me quiero poner, y luego defino la hoja de ruta o el gap entre ellas. Si yo me he puesto un 7 en una categoría y me pongo un 8 para el año que viene, defino el plan de acción de qué objetivos tengo que cumplir para pasar del 7 al 8, ¿vale? Y durante el año hago un seguimiento y traqueo de todo eso con una herramienta que se llama Airtable, que tengo todo un mogollón de tablas estructurado, ¿vale? Entonces, esto te lo cuento porque ese sistema me permite, lo primero y más importante, ser consciente de en qué momento estoy, ¿vale? Más allá de que lo cumpla, no lo cumpla, me desequilibre, no demás, pero por lo menos yo sé en cada momento si me estoy equilibrando, desequilibrando, porque dedico espacios temporales a pensar en ello, ¿vale? Y cuando veo que me estoy desequilibrando demasiado, pues tomo determinadas acciones. También es cierto que durante estos 2 años que llevo emprendiendo, o sea, de forma consciente, decidí que me iba a desequilibrar un poquito en diferentes cosas. Ejemplo, a mí me gusta mucho jugar a videojuegos desde pequeñito. Pues yo hace un año que he despriorizado conscientemente jugar para, bueno, pues para hacer crecer mi negocio. ¿Me está pasando factura? No, oye, sigo viendo series con mi pareja, sigo teniendo momentos de ocio, hay cosas que para mí son innegociables, el deporte, yo voy todas las semanas hacer un deporte que se llama calistenia 2 veces a la semana, que se pone en mi calendario, etcétera, pero sí que conscientemente he tomado ciertas decisiones porque siempre digo, o sea, lo que estoy construyendo creo que me va a dar
muchas cosas buenas a futuro, pero no se puede querer construir algo muy potente sin hacer ningún sacrificio por el camino, o yo soy de los que piensa así. Y he decidido conscientemente hacer esos sacrificios, pero es verdad que siempre midiendo un poco en qué momento estoy para no pasarme y caer en este, ¿no? En este famoso burnout con el que yo ya he coqueteado un par de veces. Luego hablaremos más en profundidad sobre eso, porque, claro, por lo que veo, persona súper metódica, organizada, no sé si eres ingeniero o no, pero te pegaría todo. Em, Mientras lo estabas diciendo, el autoevaluarte constantemente y sí o sí cada septiembre fijar esos objetivos a medio plazo, largo plazo, ver cómo subir ese punto de más y tal. Claro, aquí me había apuntado, ¿cómo de duro es Jorge consigo mismo? Pues mira, yo te diría que bastante autoexigente. Por otro lado, he aprendido a flexibilizar algunas cosas, es decir, yo cuando defino esos objetivos, más o menos de media, cumplo al final del año un 60% de media. Hay años de 50, años de 70, más o menos, ¿vale? Hubo un año que cumplí mucho, creo que es mi máximo, mi mínimo creo que estaba en 40 y largo. Entonces, yo me conformo con conseguir ese 60%. O sea, si yo defino X cosas, 20 cosas y consigo el 60%, oye, he avanzado versus el Jorge anterior de hace un año, he avanzado, pues, el 60% de 20, 12 cosas de 20, ¿no? Entonces, he aprendido a que lo importante es avanzar y no tanto cumplir todo lo que me propongo, ¿vale? Tengo otro tatuaje que tiene una palabra japonesa que se llama Kaizen, que no sé si la conoces, ¿vale? Que bueno, para la audiencia que no lo conozca, significa que cuando mejoras algo un 1% de forma constante, pues el interés compuesto de ese 1% a largo plazo hace que la mejora sea infinita, ¿vale? Si quieres correr y todos los días aumentas 1 metro más, pero todos los días 1 metro más, en algo así como 6 meses estás corriendo una maratón, literal. Pues esto es un poco lo mismo. Si yo de esos 20 objetivos, oye, acabo cumpliendo 12 y el año que viene otros 12 y el año que otro viene con 12, al final se produce una mejora incremental en mi desarrollo personal y profesional, y lo importante no es tanto que un año cumplir todo, sino todos los años que el Jorge cada año sea mejor, ¿no? Pero bueno, dicho esto, no puedo negarte que soy bastante exigente conmigo mismo, como te imaginarás. Me imagino, sobre todo porque, claro, estás abarcando ya no solo esas 8 grandes piezas de tu ciclo de vida, combinado con Kaizen, mejora continua, que entiendo que también será un poco el desprenderte de desechos, ¿no? De cara a iteración, 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 junto con ese Ikigai, que por suerte eso sí que lo tienes muy, muy potente y como muy marcado y cada vez más claro, que yo creo que es de las... Ahora, ¿eh? Ojo, ahora, nunca lo he tenido, Exacto, ahora. exacto. De hecho, justo Parece muy fácil encontrarlo y yo he estado perdido mucho tiempo, ¿eh? yo creo que, de hecho, yo diría que el 99% de las personas andamos perdidas porque ese Ikigai no brilla por su ausencia, ¿vale? Pero, claro, me ha tranquilizado en cierta manera el ver que das por bueno ese 50 o 60%, porque claro, siendo tan autoexigente contigo mismo, y no sé hasta qué punto te está afectando el ver que llega un año y que te vuelves a quedar en un 60, que el año que haces un 70 es como muy potente, y no sé si eso en cierta manera va cargando cierta mochila que te pueda llevar a bordear ese burnout, o por suerte has aprendido un poco a fluir y decir, bueno, pues lo haremos mejor el año que viene. No, no, total, o sea, ahora mismo estoy súper orgulloso de mí mismo, la verdad, o sea, feliz de la vida, miro al Jorge de hace 2 años o 3 y es que es otra persona y, o sea, que para nada mochila, todo lo contrario, orgullo absoluto. Genial. Y Jorge, cuéntanos, si tuvieras que resumir un poco estos últimos 5 años, que ahora parece que solo estamos viendo esa punta del iceberg, te entiendo de la acumulación de trabajo, de horas y de un montón de cosas que seguro que todavía no nos has contado a todos los que te seguimos. ¿Cómo empieza y cómo se ha ido desarrollando hasta el Jorge quizá más, no quiero llamarlo influencer, pero sí quizá el que ha conseguido más impacto a nivel relaciones y sobre todo a nivel pues de, oye, pues de todos los que te seguimos? 5 años, ¿no?
No sé, o 10 para hacer la versión reducida, pero por entender un Mira, poco cómo ha sido la vamos a intentar evolución. hacer la versión reducida. Bueno, yo estudié, no soy ingeniero, por cierto, estudié Derecho y ADE, imagínate lo que me sirvió el derecho. Pero bueno, ADE un poco más, pero vaya, tampoco. Y bueno, durante toda mi vida he trabajado en consultoras de estas grandes, las llamadas Big Four, que se llaman, ¿no? He trabajado muchos años en EY, por ejemplo, y llegué a ser manager de esa consultora. Y mi carrera, bueno, afortunadamente, esto fue casualidad prácticamente, por donde entré, no hay un motivo, me especialicé en una disciplina muy demandada que en ese momento estaba entrando en España, que se llama experiencia de cliente o customer experience, que es una disciplina pues, que ayuda a grandes compañías, bancos, aseguradoras, utilities, pues a identificar cuál es todo su customer journey, hacer mejoras. Bueno, no voy a entrar mucho para no enrollarme. Y, y aprendí, pues eso, a ser consultor, que para mí es una profesión que tiene muchas cosas buenas y malas, pero para mí te amuebla la cabeza de una forma espectacular. A mí me gusta mucho ser consultor, ¿vale? O sea, me encanta y lo aplico en mi vida. Me siento consultor de vocación, O sea, la tú verdad. en cierta manera, perdón que te interrumpa, planteaste tu Asís y ahora estás planteando incluso tu to be ya en la vida real, ¿no? Sí, sí. Total, total. Aparte, el consultor tiene una cosa que es que creo que va en mi naturaleza, que es el aprendizaje. Porque el consultor es una persona que cambia cada 3 meses de proyecto, de sector, o sea, es como fuera de zona de confort, todo el rato, ¿vale? Y bueno, cuando, digamos, tenía un buen puesto, me surgió una oportunidad a través de mi responsable y socia en EY, que se fue a fundar una compañía. Y yo, bueno, quería hacer la típica carrera de una vez, pues una vez, a ver, yo tenía claro que no quería ser socio de consultoría, porque no quería dedicarme exclusivamente a esa parte comercial que se dedica a un socio y de relaciones, etcétera. Y yo quería, pues oye, lo típico, oye, llegas a un momento y das el salto a lo que se llama un cliente, ¿no? Y te quedas ahí ya en un puesto directivo. Pero bueno, dije, mi socia se fue a montar una startup, era montar un marketplace de freelance, precisamente. Ahí conocí el mundo freelance. Y yo dije, bueno, me voy a dar esta oportunidad con ella, voy a tomar esta decisión así un poco valiente, porque yo pasé de facturar 60.000 euros a irme a una compañía que me pagaban 60.000 otra vez, pero no tenía ni clientes, ni modelo de negocio, ni nada de nada, o sea que eran promesas vacías. Pero dije, me voy a dar esta oportunidad de hacer algo un poco diferente antes de meterme en Telefónica de por vida. O en el Telefónica de por vida, ¿no? Y ahí, pues, esa startup la fundaron 2 personas, yo fui primer empleado y prácticamente, aunque no fui founder, pues, viví como la experiencia de la creación como si lo fuera. Estuve 4 años allí, pasamos ronda, yo me estudié para hacer esa ronda, bueno, pues, yo estaba totalmente involucrado, me estudié el mundo freelance no sabes cuánto, cómo venía la tendencia en Estados Unidos, el Banco Santander nos puso 2 millones de euros y compró el 40% de la compañía, cuando me fui éramos veintitantos empleados, facturábamos 3 y pico millones de euros, o sea, una aventura, 4 años estuve allí. Y fíjate, durante el camino, en el primer año, mientras estaba allí, estuve a punto de hacer un MBA. Porque yo quería, en realidad, quería seguir el camino del directivo que te decía. Entonces, lo único que faltaba en mi perfil era el MBA, porque yo tenía, oye, tenía un conocimiento alto de experiencia de cliente, transformación digital, credenciales. Yo he trabajado en Volkswagen, en Audi, en Banco Santander, en Zurich Seguros, en Mafre. O sea, tengo unas credenciales o sea, brutales. Yo tengo unos clientes buenísimos, ¿vale? Y encima era un tío muy trabajador y muy espabilado, o sea, que podía acceder a esos puestos, ¿sabes? Y no hice el MBA porque entró el COVID y me dio pena gastarme 80.000 euros para hacer clases en remoto. Fíjate, Te entiendo porque yo mi primer año fue justo previo al COVID y mi segundo año con COVID. fíjate, porque fíjate, yo ya tenía a las aplicaciones medio hechas en el IE, en el IES, en todas las buenas, ¿no? Y ahí conocí, bueno, empecé a leer mucho, empecé ahí en el COVID, pues empecé a leer, me empecé a meter más en los negocios digitales, en el contenido, empecé a leer, por ejemplo, a Bosco Soler, ¿no? Que es el fundador de Sin Oficina, y empecé a ver como que esto de los negocios unipersonales era realmente una opción. Eso, no sé, empezó a interesarme, a leer americanos,
y se me iluminó una bombillita. Coincidió con que yo también tenía 30 años, era el momento en el que te planteas la vida y te dices, oye, igual todo lo que te han contado en la vida no es lo mejor y no tienes por qué seguir el camino de todo el mundo. Bueno, este tipo de cosas. Así que al final, a los 3 años, yo era otra persona, dejé esa empresa y decidí montar un negocio unipersonal. Y ahí empezó la aventura de estos 2 años. Yo monté el negocio unipersonal, haciendo lo que mejor sabía hacer, siendo consultor. Mi primer año fue, ser consultor, montar mi negocio como freelance, y en un año monté un negocio espectacular donde ya no podía con más clientes. También es verdad que yo voy a grandes cuentas, a un servicio, como te decía, muy demandado, que yo ya sabía hacer, que yo sé hacer una propuesta, sé vender, tenía contactos en grandes cuentas, una serie de cosas que a mí me hizo que el primer año yo ya no pudiera coger más clientes. Mi ticket medio es alto y por lo tanto yo no necesito muchos clientes. Yo con 5 clientes a la vez, o sea, voy mega, o sea, muy de sobra, ¿vale? Eh, y nada, entonces ese primer año me lo dediqué a montar mi negocio como freelance de consultor de experiencia de cliente. Y bueno, yo desde el principio lo tenía en mente. Yo, de hecho, antes de dar el salto autónomo ya había comprado los 2 dominios, el de mi negocio como freelance y el otro, el de cosasdefreelance.com, que era un negocio de contenido B2C. Pasé de un negocio B2B a un negocio B2C y simplemente me metí ahí, no sé por qué, la verdad. La verdad es porque era una especie de entre reto intelectual. Yo llevaba muchos años escuchando podcasts, leyendo newsletters y admiraba a los creadores de contenido. Y había mucha gente a la que admiraba y mi mente pensaba, ojalá algún día yo como ellos. Y un día de estos se me iluminó prácticamente la bombilla en mis últimos años como cuando trabajaba en el marketplace de freelance, de que el mejor contenido que podía crear era sobre el mundo freelance, precisamente, porque yo me iba a dar de freelance, podía contar mi historia, llevaba 4 años en un marketplace, había conocido miles de freelance, pero yo llevaba años queriendo crear contenido sobre algo y no sabía muy bien sobre qué. ¿Vale? Hasta que se me iluminó la bombilla y hace 1 año y medio, pues, mientras el otro negocio estaba a tope, el de consultor de experiencia del cliente, pues decidí meterme en el embolado de cosas de freelance. Y ese mi último año, pues ha sido compaginar ambos modelos. ¿Cómo? Claro, porque entiendo que te está pasando, por un lado, tu negocio de servicio de consultoría va como un cohete y tienes resuelta la parte más complicada, sobre todo que tienen los freelance, y yo creo que es un elemento que quema muchísima gente. De hecho, entrevistaba a Jorge Barriovero, la primera entrevista al podcast, que a él le quemó la rueda de conseguir clientes, el Mm. cómo estás focalizado en ejecutar esos proyectos, pero vas dejando sin querer de lado la rueda de conseguirlos. Tú esa parte, por suerte, la tienes cubierta. Tienes que empezar a preparar un terreno de cara a un futuro, que entiendo que ahí es donde un poco surge la mentalidad de decir, ¿cómo hago que una unidad de esfuerzo signifique infinitas unidades de retorno? Que yo creo que generalmente cuando vendemos servicio es 1 a 1. Tú haces 1 hora y cobras por 1 hora. Sin embargo, cuando empiezas a comercializar ese contenido, empiezas a comercializar ese conocimiento, claro, la rentabilidad es infinita. Y no sé si en ese punto, cuando tú estabas investigando sobre esos modelos, y a mí generalmente me genera una envidia muy sana ver esas personas que han sido capaces de llegar a ese modelo que al final es, oye, consigo esa audiencia, la hago crecer. Vale. Pero ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Para mí hay 2 puntos aquí importantes y me interesa mucho cómo los gestionaste. Por un lado es cómo aprendes a decir que no y no perder el foco a el plan es ese, yo sé que tengo que ir hacia ese modelo, ¿vale? Y por otro lado es cómo te autoimpones, siendo tú tan autoexigente, la paciencia para decir sigo, sigo, sigo. Porque esto a veces lo veo un poco como una oposición. Es, tú estudias, pero nadie te garantiza el éxito. Pero claro, tú en tu interior lo ves cristalino, en el entorno, tu entorno quizás no lo ve tan cristalino, pero claro, es una apuesta que haces que dices, oye, estoy renunciando quizá a poder ganar más dinero de mi servicio en pro a, es que puedo ganar mucho más, y no he entendido el éxito no como dinero, sino que me va a aportar mucho más a futuro esta apuesta o esta inversión que estoy haciendo ahora. Vale, a ver, vamos por partes. Yo llevo 2 años de autónomo, ¿vale, Mike? Digamos, los primeros meses, o sea, dentro de la incomodidad del mundo autónomo, vamos a decir, es incómodo, incertidumbre, zona de confort, o sea, hay muchas cosas. Vamos a decir que los primeros 6 meses, desde el punto de vista de tranquilidad, o sea, de no estar la cabeza en muchos sitios, etcétera, fueron relativamente buenos, porque yo solo tenía
que montar mi negocio freelance. Yo sabía, por lo que te digo, captar clientes, gestionarlos, fidelizarlos. O sea, para mí lo más nuevo era, pues, oye, cómo facturar, cómo buscar un asesor fiscal. Yo invertir en crear un branding, pues cómo buscar la mejor persona y no equivocarme en que me gestione el branding. Si monto la web en WordPress o la monto en no sé dónde, ese tipo de decisiones que eran nuevas, ¿no? Esos 6 meses fueron buenos. Los 6 meses últimos, sobre todo a partir, vamos a decir, desde enero, ahora, están empezando a ser bastante buenos otra vez, porque yo creo que he aprendido, o ahora te cuento lo que he aprendido por el camino, pero ese espacio de en medio en el que empiezo a trabajar ya en lanzar cosas de freelance se lanza, va bien, tiene éxito, yo empiezo a ver, pues como si esto fuera una startup que valido un poco que el tono, que yo encuentro mi tono como creador, que a la gente le gusta lo que hago, que recibes feedback, que aportas, ¿no? Yo empiezo a ver señales de que voy por buen camino y además tengo el otro negocio bien, o sea, full, vamos a decir. Entonces ahí paso un lapso de un año más o menos, año y 3 meses, que es el año y 3 meses más duro. Ahora he vuelto ahora en el momento actual, que estamos en febrero, ¿no? Marzo de 2025, he vuelto a cierta comodidad. O bueno, cierta comodidad entre comillas, versus lo que he pasado. Entonces, ahí en ese año y 3 meses me ocurre que gestionar cómo bajar el nivel de uno, pero el otro no me da nada de dinero, nada. O sea, me dan likes, yo veo qué tal, pero sé que no me da nada, pues es complicado porque digo, tampoco puedo apostar todo al caballo nuevo sin dejar lo otro. Ahora me ha pasado un poco lo contrario, ahora yo ya sé, o por lo menos tengo mucha información que me dice que es relativamente seguro apostar por el caballo nuevo, aunque todavía igual no facture los números del otro, lo cual ha hecho que yo durante los últimos 6 meses haya ido desescalando el otro negocio. Yo he pasado de tener 6 clientes a la vez a tener 2 que tengo ahora. Yo con 2 clientes vivo bastante cómodo, por lo menos pero si yo compatibilizo el negocio 2 de cosas de freelance con los 6 clientes, o sea, muero, me pasan cosas malas. ¿Vale? Entonces, ese ha sido el periodo más duro. Y creo que lo más complicado ya lo he conseguido, porque ahora en el negocio 2, además de señales, ya tengo cierta monetización, tengo ciertas cosas ganadas o marca personal reconocida, me entran ciertas oportunidades muy interesantes, que si quieres luego hablamos, que me permiten a lo mejor no facturar tanto, pero yo tengo muchos ahorros que me permiten, oye, darme el lujo de facturar menos, a lo mejor, y dedicarme más a hacer cosas que yo le llamo proyectos bohemios. Para mí el podcast que hago es un proyecto bohemio, porque me da mucha satisfacción, pero cero rentabilidad. Me suena Suena, ¿no? bastante y aquí un saludo a todos los que nos escuchan, que yo agradezco mucho los mensajes privados y por favor seguidlo enviando porque es lo que hace que no tire la toalla con esto, así que por favor seguidlo enviando. Entonces, yo ahora este año he tomado la decisión de que me da igual si este año facturo mucho menos que los 5 años anteriores, porque sé que si este año me dedico al proyecto 2, el año que viene y el siguiente duplicaré las facturaciones anteriores. Para eso ya tengo, pues, esos mensajes, lo que dices tú, miles de mensajes de feedback, ciertos productos de monetización que ya he lanzado y la audiencia ha respondido. mm, Yo ya he hecho muchas encuestas, he recogido mucho feedback, he hablado con mucha gente, he visto que mucha gente se reúne conmigo. O sea, esto me ha pasado, es súper sorprendente. Yo no estoy acostumbrado a que se reúne conmigo. El otro día me pasó, me encontré una persona y me dijo, ¿te puedo dar un abrazo? Porque tenía como admiración hacia mí. Fue un poco incómodo, ¿vale? Eh, bueno, no sé, cierta intuición barra información que a mí me hace que yo si este año pues facturo la mitad del año pasado, pues no pasa nada. Bueno, al final, dentro de este camino, claro, eres bastante estratega porque no solo estás pensando en el día a día, que a veces como autónomos nos pasa, que es la sobrevivir, ¿no? Y estás constantemente buscando ese oxígeno, pero tú has podido hacer un ejercicio y decir, he establecido un buen cimiento, ¿no? Unos buenos pilares de inicio que me permiten ver el mundo un poco más desde arriba, porque la parte económica, que generalmente es lo que nos genera más
preocupación, ¿no? Porque hay que justificar el por qué no estás facturando tanto, pero que te ves un poco atrapado en la rueda de llevar a cabo esos proyectos y tal. Y claro, tú al final, sobre todo para los que nos escuchan, es, vale, planteo un plan de acción. Yo muchas veces lo que he hecho en falta en mucha gente que quiere cambiar sus vidas, que quiere llegar a algo, pero van día a día sin una visión clara de, oye, que aunque des muchas curvas, que el plan está allí, ¿no? Y que tienes que construir hacia allá. Y por lo que me estás comentando es un tema de, oye, salud financiera a nivel de asegura tus ingresos y cuando tu segundo caballo tenga algo equivalente o que te pueda cubrir y garantizados, que eso, aunque no siempre es todo garantizado, más luego unos buenos ahorros, más luego también el que dices tú, ¿no? No tener vanity metrics, sino que tener realmente validación de que, oye, pues tu programa, por ejemplo, el Rinde Max, que lo lanzo y tiene éxito y que es que encima me están pidiendo lanzarlo otra vez, ¿no? Claro. Y así con cualquier otro proyecto. Mira, yo el otro día leí una cosa que me encantó y creo que es una habilidad que tengo. No sé si te la conoces, yo no la conocía, lo leí hace muy poquito. Decía que casi todos los directivos de Silicon Valley, que están un poco locos, por cierto, son todos un poco obsesos, tienen una cosa que se llaman pensamiento de segundo orden. El pensamiento de segundo orden es la habilidad de tomar decisiones pudiendo predecir las consecuencias en el largo plazo. Dicen que una de las personas que mejor tiene desarrollada esta capacidad es Jeff Bezos, ¿vale? Jeff Bezos eh, es uno de los pocos directivos de una compañía que nunca, aun teniendo una empresa de súper éxito, nunca o sea, todos los beneficios que tenía Amazon durante muchísimos, muchísimos años los reinvertía en su propia compañía, aun en contra de lo que le decían la mayoría. ¿Cómo vas a repartir todo esto con todo lo que ganas, con lo que creces? Ahora el tiempo le ha dado la razón, ¿vale? Él era capaz de pensar, eh, si yo esto lo reinvierto, dentro las ganancias se van a multiplicar por 10. A mí lleva mucho tiempo la gente diciéndome, tienes un montón de audiencia, tienes que monetizarla, tienes que ser más agresivo, tienes que bla, bla, bla. Yo soy al contrario. No puedes dar tanto valor, das cosas gratuitas, bla, 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 ¿vale? Yo, o sea, yo venía de la nada y tenía que ganar, quería diferenciarme de alguna manera y además siempre digo que estoy construyendo desde que aposté por ser autónomo mi negocio a los próximos 30 años. Entonces, tampoco tengo que tener prisa, tengo que tomar las mejores decisiones para que esto sea lo mejor dentro de 5, de 10, de 20 años, pero no el año que viene. Entonces, creo que en todas las decisiones que he ido tomando, he optado siempre por la mejor decisión para generar confianza en la audiencia, para no aprovechar, o sea, para no tratar de monetizarla o sacarle el máximo a lo mejor en un momento que quizás no era el mejor, para que si un producto lo lanzo no fuera rápido, sino que fuera un producto increíble, ¿vale? Ahora me piden el siguiente todo el rato y se van a esperar muchísimo tiempo, porque yo necesito muchísimo tiempo para hacer otro producto increíble, ¿sabes? Me da igual. Ahora mismo lanzo el siguiente que es Vende Max, el primer fue Vende Max, y yo estoy seguro que si lo lanzo en 2 meses, facturo 30.000 euros ahora. Pero me queda un año para lanzarlo, porque el día que lo lance, o sea, porque quiero que haya 500 horas de trabajo detrás, porque quiero que sea increíble, ¿sabes? Entonces, em, bueno, todo eso creo que es mi forma de ser o mi habilidad y me permite tomar una decisión como, oye, si yo el año pasado facturé 80 y este año facturo 40, no pasa nada. No pasa nada, porque uno, tengo ahorros, porque dos, con 40 puedo vivir, no tengo tampoco unos gastos gigantes. Es verdad que vivo en Madrid y las cosas en Madrid no son las más baratas del mundo, ¿vale? Pero tengo una buena salud financiera que me permite esa opcionalidad, porque tengo palancas que me dan seguridad, el día que quiera cojo clientes, abro la mano. O sea, tengo opcionalidad de facturar el día que quiera más rápido, ¿no? Entonces, eso me permite, pues, me da tranquilidad, ¿no? En tomar todas estas decisiones. Ah, y bueno, y otra cosa muy importante, Mike, yo cuando lancé cosas de freelance, la gente lanza muchas veces newsletters por hobby. Yo tenía claro que el día que yo que esto que iba a haber un porrón de horas detrás, yo tenía claro, yo lo monté todo como si fuera un negocio con filosofía, Lean Start, todo, ¿vale? Le puse un nombre para que mi público objetivo se sintiera identificado, que no necesitaran sobornos tipo lead magnet para suscribirse, ese tipo de cosas, ¿vale? Y yo creé yo que tengo un Excel chulísimo, que algunas veces los he enseñado en las mentorías a alguien que me lo pide, y es que tiene todo el modelo de negocio de cosas de freelance a 5 años. Es un plan de negocio, los planes de negocio, tú lo sabes, no sirven para nada, pero, pero sirven por lo menos los business plan
para ver si te lo crees, no te lo crees, bueno, para quedarte tranquilo. A mí me sirve para quedarme tranquilo, porque hay un montón de fórmulas, es un Excel formulado de estos famosos, ¿no? Y ese Excel tenía 6 modelos de negocio y iban entrando a lo largo del tiempo. Uno entraba en el año 1, 2 entraban en el año 2 y ahora mismo lo estoy cumpliendo, va un poquito por delante. Hay 3 modelos de negocio entrados y quedan otros 3 que irán entrando. Me han pasado otras cosas que no las preveí que me están pasando, ¿no? Obviamente. Pero yo lo conceptualicé todo como un negocio a 5 años. Qué bueno, qué bueno. Yo es que justo en enero lancé mi newsletter y la he concebido casi como un hobby. Así me va. Aunque tengo que decir, y es cruel, porque he monetizado más la newsletter con 6 emails que con 50 y no sé cuántos episodios de este podcast. Así que desde aquí un llamamiento a cualquier sponsor que quiera patrocinar el podcast. Mira, es que yo que tengo un podcast, el podcast es un medio con un descubrimiento malísimo, pero una capacidad de fidelización altísima, ¿vale? Entonces, mi podcast, si yo no tuviera la newsletter, mi podcast estaría acabado, ¿vale? Es lo que me permite, me ayuda a mí, o sea, a generar tracción en lo otro. Pero es verdad que el que luego te está 1 hora y media escuchando, o sea, genera una fidelización que no hay nada que compita, ni una newsletter ni nada. Entonces son súper complementarios ambos. Es brutal. De hecho, que aparte he aprovechado este año, después de 2 años de podcast, de pasar de solo Spotify a también YouTube. Claro, es justo alucinante la diferencia de audiencias, ¿no? Tienes YouTube que te da muchísimo alcance, muchas views, pero pocas horas de reproducción en comparación a Spotify, que hay mucha gente que te ha escuchado todos los episodios, la hora y pico que dura cada episodio, y es lo que dices. O sea, es que creo que llegan a escucharnos más que a sus propios padres o parejas, porque son muchas. O sea, yo hice el cálculo y digo, es que me han escuchado más de 1000, 2000, 3000 horas. ¡Qué barbaridad! Y me ha quedado clases en mi vida, pero es que creo que nunca me han escuchado tanto como el podcast, y de ahí lo chulo, ¿no? De poder transmitir mensajes y que sobre todo te vean como, ¿no? Me decías que te abrazó a alguien, ¿no? Es que casi te ven como de la familia. Incluso a mí a veces, sí que es verdad que yo voy a algo tan específico como es el tema de salud mental, pero de enviarme emails que me echaba a llorar de la emoción de ponerse la piel de gallina y decir: "Ostras, yo he provocado esto en alguien simplemente por mi acto egoísta, que es yo curarme, ¿no? O yo tener estas terapias, pues ahora poder conversar contigo, que no deja de ser un ejercicio súper egoísta". Digo, ¿y esto le está sirviendo a alguien para tomar notas, ¿no? Poder empatizar, poder mejorar? Que me parece brutal lo que a veces conseguimos sin ni siquiera darnos cuenta. Claro. Yo estoy utilizando desde hace 3 meses una técnica que me está viniendo muy bien, que yo utilizo mucho Miro, la herramienta esta, ¿sabes? Me imagino que sabes cuál es, ¿no? Y me he hecho un wall of love, esto que se llama, y pues cada vez que me reduce un mensaje bonito por email o en LinkedIn o en el podcast tal, le hago un pantallazo muy rápido y lo subo ahí a Miro y los tengo organizados como por productos, ¿vale? Y- pero esto está relacionado con el podcast, esto con la newsletter, esto con Read the Max y los tengo así organizados y es guay porque además también para utilizarlo como negocio y como credibilidad futuro también puede servir, o sea, sirve para la gasolina muchísimo. Buah, pues esta idea te la copio, ¿eh? Porque esta sí que me parece espectacular. Aparte que tienes buenos testimonials. Yo creo que de vez en cuando entrar en ese Miro y simplemente leer y decir, ostras, porque a veces entiendo que a ti te pasará, y quiero que ahora hablemos sobre todo de cómo concibes tú un negocio unipersonal con lo bueno y lo malo, pero muchas veces estás compitiendo contra ti mismo y creo que, y tú siendo súper autoexigente, yo también considero que soy muy autoexigente, a veces es una lucha que digo, empiezo ya el partido perdido, porque ya sé lo que va a decir mi yo del futuro, quizá no llego a cumplir expectativas y se me quedan muchas veces muchos proyectos que empiezan como hobby, pero que les veo el potencial para poder llegar a ser algo, pero mi yo interior se convierte en mi peor enemigo. ¿Tú cómo combates eso? O sea, ¿cómo te cargas a tu síndrome de impostor? ¿Cómo te cargas tú de decir, oye, voy a por mi audiencia de 10.000 personas y lo voy a conseguir y nadie me va a decir lo contrario? A ver, o sea, es que soy muy cabezota. Es que yo siempre digo que un martillo pilón al lado mío es un juego de niños. Porque, porque soy muy pesado en pum, 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 pum. Y en plan, yo lo que entra, por ejemplo, en mi sistema de gestión de tareas y lo apunto ahí, o sea, se cumple al 100%. Una vez que está ahí, yo es ejecutar, 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 ejecutar. Entonces, a mí también, yo sigo teniendo muchísimo síndrome del impostor. O sea, yo cada vez que voy a grabar el podcast, lo grabo además con una frecuencia de 1 vez al mes. Me pongo nervioso, ¿eh?
te lo prometo. Cada vez menos, pero me sigo poniendo nervioso. Grabé esta semana justo y me pongo nervioso. Cada vez que voy a lanzar muchas veces un post de LinkedIn, a veces le pregunto a mi pareja, oye, léetelo, porfa, está harta de mí. Soy un pesado y dice que todo el rato hablo de lo mismo. Léetelo, porfi, ¿qué te parece? Porque digo, a ver si estoy dando un mensaje que no sé qué, o sea, todavía me siguen entrando dudas. Pero bueno, es verdad que conforme pues vas cogiendo experiencia, vas sabiendo qué gusta, tal, pues cada vez coges un poquito más confianza, la verdad. Entonces, cada vez es un poquito más cómodo, pero al principio es duro, la verdad. Yo, o sea, a mí lo que me pasa es que estoy muy orientado a la acción y es verdad que aunque tenga los síndromes estos, o sea, no me paro. O sea, me lo pienso, o sea, tengo dudas, pero yo tiro. Y aquí, por ejemplo, tu pareja o tu entorno, porque ahí me veo reflejado el ser quizá incluso demasiado de acción. ¿Cómo lo están percibiendo? Que te estás, y perdóname la expresión, te estás convirtiendo un poco como un robot que ejecuta, 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 o lo ven porque ya conocen que esta es tu forma de alcanzar el éxito. O alguna vez te han parado y te han dicho, oye, frena, tómatelo con más calma, no hace falta ejecutar tanto. O sea, claramente tengo suerte de que todo mi entorno me apoya 100%, ¿vale? Familia, pareja, amigos, etcétera. Que me apoyan no quiere decir que me entiendan, ¿vale? Yo sí me siento en muchos momentos no comprendido y no comprendido es del estilo, a mí me hacen muchas veces comentarios, yo se conozco muy bien, Jorge, estás obsesionado por esto. Yo creo que, bueno, estoy en cierta manera obsesionado, no te lo niego, claramente tengo un toque de obsesión. No habría conseguido lo que estoy consiguiendo si no tuviera un toque de obsesión. Es consecuencia, parte del éxito es consecuencia de ese toque de obsesión. ¿Qué es bueno, qué es malo, qué no? No lo sé. Te decía antes que los de estos de Silicon Valley estamos así, pues probablemente han llegado donde están porque tienen todos un toque de obsesión alto, más que nosotros seguramente, por eso tienen mucho más éxito, ¿vale? Imagínate los más ahí que dormían decían, ¿no? En la fábrica, bueno, siempre se puede más. Entonces, sí que es verdad que cuando yo les explico, por ejemplo, esto de que tú conoces bien de los negocios escalables y que esto funciona como una curva exponencial, y que ellos comprendan que a lo mejor para yo conseguir en 2 años vivir de esto súper bien y poder vivir mucho mejor, yo ya no necesito invertir esas 50, 55, 60 incluso horas en algunos momentos para poderlo hacer. Ese pensamiento no lo tienen no lo llegan a comprender nunca. También es verdad que puede ser que yo me equivoque y sea una mentira que me cuenta a mí mismo continuamente de esto lo estás haciendo ahora y vas a ser capaz de parar dentro de 2 años cuando consigas más éxito. Yo me digo a mí mismo que va a ser así. No lo sé, en 2 años me preguntas, ¿vale? Entonces, ellos me dicen eso, muchas veces me alertan de que debería dedicar menos tiempo, obsesionarme menos. También es verdad que no sé cómo explicarlo, pero el tiempo que yo dedico a hacer eso, no lo siento como un trabajo, o sea, es que me lo estoy pasando bien. Es que estoy retado intelectualmente, es que me levanto por la mañana con unas ganas enormes de hacer eso, ¿vale? Entonces, claro, la gente tampoco llega a comprender que eso me pueda gustar, porque a ellos no les gusta lo que hace. Es que claro, es que buah, me siento súper reflejado. De hecho, estas navidades estaba con el portátil, estaba escribiendo, de hecho, mi welcome email, de estos cuando te suscribes a Substack, y yo no lo veía como que estaba trabajando, ¿no? Yo estaba en plan disfrutándolo como un enano, ¿no? Porque aparte a mí me cuesta escribir, pero cuando me pongo foco, me gusta y darle un toque, no sé. Me dice mi suegra, pero Miguel, ¿por qué estás trabajando todo el rato? Digo, ¿trabajar? Pues si se acaba de nacer el peque, no estoy trabajando. Trabajar es si voy a la oficina, ¿no? Y si gestiono mi equipo y dirijo la escuela, lo que sea, ¿no? Digo, eso para mí es trabajo. Esto es que vosotros estáis viendo una peli aburridísima. A mí déjame hacer esto que me parece divertido, pero es verdad que ahí es cuando te sientes totalmente raro y esa pasión y esa obsesión, de hecho me pasó también hace muy poquito dando una clase, que un alumno dijo, a ver Mike, ¿nos puedes hablar en un idioma que entendamos? Porque claro, yo como que lo disfruto tanto, lo vivo desde la pasión y me encanta transmitir todos los conocimientos y tal, pero quizás no me di cuenta que digo, es que quizás estoy en otra onda, no sé, quizás estoy zumbado o lo que sea, y lo veo como que mi entorno es así, que tengo el árbol aquí delante y a veces me faltan esos 3 5 pasos hacia atrás, y decir, espera, que el bosque, que quizá
que no llegas tan tarde a las cosas, sino que quizás has llegado al primero. No sé si te pasa a ti un poco. No, es que tal cual, o sea, te pongo ejemplos muy tontos del día a día. Por ejemplo, yo desde 2012 invierto en bolsa, ¿vale? Y tengo mis inversiones, tengo un poquito de Bitcoin, tengo mis fondos indexados, bueno, he ido cometiendo muchos aciertos, algunos errores, más aciertos que errores. También es verdad que ahora he aprendido mucho y ya me considero, después de tantos años invirtiendo en diferentes, pues considero que tengo más conocimiento. Y desde el año 2016 o por ahí, todas esas inversiones me creé una especie, me hago un autoinforme para mí mismo, no solo, o sea, bueno, luego lo comunico en algún grupo de amigos friki que le gustan estas cosas, pero me hago un autoinforme de los resultados del año. Y hay detrás un super Excel con todos los resultados que me descargo del broker y los meto ahí, hago tablas dinámicas y lo paso a una especie de PowerPoint, ¿vale? Hacer ese informe anual entre lo que analizar, son unas 4 horas en Navidad que suelo hacer, ¿vale? Tardo en hacerlo. Eh, Pues, claro, mi hermana, que es funcionaria, por ejemplo, es fiscal, mi padre, que es funcionario, mi madre, que es ama de casa. Claro, mi hermana llega con el marido, los 2 son funcionarios, me ven en Navidad haciendo eso, que además yo les digo que estoy de vacaciones, porque me tomo una semana de vacaciones, que no estoy con clientes para mis vacaciones, y me ven por la mañana en el ordenador haciendo eso. Me dice: "Jorge, ¿qué estás haciendo?". Y yo: "Pues aquí". Y me abren la puerta y me dice: "¿Ya estás trabajando?". Claro, yo pienso: "No estoy trabajando, estoy montando mi informe de bolsa y me encanta, me gusta mucho más que ver una película, analizar ese Excel", ¿vale? Entonces, pues sí, no, a mí, no sé, analizar cosas, esa parte analítica, construir cosas me produce satisfacción. Conceptualizar cosas me produce satisfacción. Y eso no me siento comprendido, claramente. Y para todas esas personas que nos están escuchando que pueden decir, a mí me pasa lo mismo, todas las navidades igual, ¿no? Claro, ¿qué les podemos aconsejar de cara a que no les vean como bichos raros, sino que al final, oye, cada uno destina el tiempo a lo que le motiva? Y decías una cosa súper interesante que es a lo que te estimula intelectualmente. Y yo soy una persona que necesito ir buscando esos estímulos constantemente porque o si no, pues me aburro y noto como que no estoy aprovechando el tiempo. Pero claro, también entiendo que a veces depende a qué personas, no es que les generemos rechazo, sino que al final lo que les generamos es una incomprensión total de decir, pues estos no están muy bien del tarro. Pues mira, ¿sabes lo que a mí más me ha ayudado en todo esto? Sentirme orgulloso de mis rarezas. Yo hace 3 o 4 años, yo empecé a hacer este sistema que te contaba de medir las áreas de la vida, tal, hace unos 6 años, ¿vale? En ese momento ocultaba mucho porque lo contaba a algunos amigos, me conocían los más cercanos, les contaba el porqué, pero no, yo lo hacía un poco como con vergüenza, porque es verdad que la gente no lo comprendía, como analizaba tanto, la gente me decía: "Oye, tu vida es como un Excel", yo les sabía contraargumentar el porqué, bueno, ahí es subjetivo, o sea, es opinable, ¿no? Pero desde que me expongo en todo el tema de la marca personal y, o sea, yo comunico tal cual soy, con mis rarezas. O sea, el programa este de Rinde Max es un programa que hay una parte de los bonus que da un poco de miedo, ¿vale? Da un poco, de hecho, da tanto miedo que, el programa sí está adaptado perfectamente para alguien que vaya a empezar de inicio súper bien, pero los bonus, hay un bonus en concreto que cuando lo testé con 12 beta tester, unos cuantos se me asustaron y le tuve que poner tuve que crear una clase previa al bonus avisando a la gente lo que iba a ver, para que no se me asustara, ¿vale? Entonces, eh, pero precisamente, uno, sentirme orgulloso de, o sea, que mis rarezas, al final lo que la gente admira de mí es mis rarezas, porque yo llego a un nivel, no te voy a decir enfermizo, pero yo me siento cómodo en ese nivel, pero un nivel de medir cosas, de canalizar, de tal, que la gente normal no es capaz de llegar, ni tendría sentido que llegara, porque es cero productivo llegar al nivel que llego yo. Pero si tú coges el 20% de cosas útiles, de cosas que hago yo, probablemente te cambien muchas cosas en tu vida. Entonces, yo he llegado a que eso sea parte de mi marca personal y habrá gente que obviamente no conecte cero con mi discurso, no pasa nada. Yo no tengo hates, la verdad, no sé si eso es bueno o malo, pero, pero supongo que habrá mucha gente que no, que diga: "Me suscribo de aquí porque, oye, la cuenta de este tío es muy agresivo, o sea, es una opinión fuerte sobre una determinada cosa", etcétera, ¿no? Pero eso precisamente ha hecho que yo destaque. Y por otro lado, ha hecho que la gente me comprenda mucho mejor porque yo me siento orgulloso de ser así.
y me gusta ser así y ya está. Entonces he convertido esa rareza en mi virtud. Mm. Es que al final, querer ser un personaje, simular ese personaje, ¿hasta cuánto tiempo puedes simular a alguien que no eres? Sobre todo si eres generador de contenido, independientemente sea una newsletter, un podcast o yo que sé, una cuenta de Twitter. Si tú falseas algo, en algún momento se va a notar que no eres esa persona, no vas a comunicar con tanta naturalidad y mucho menos, yo, o sea, creo que eso no es sostenible en el tiempo. Tú al final eres de una forma, piensas de una forma. Creo que por suerte el tiempo, pues oye, a la audiencia la va un poco, ¿no? Ubicando y colocando donde realmente tiene que estar. Por ejemplo, este podcast, pues después de 2 años, quien tenga que estar en este podcast escuchándolo va a estar, quien no, no. O sea, y cada uno sacará sus conclusiones, cada uno tendrá su percepción y su opinión, y unos pues les encantaré y otros pues no les gustará cómo hago las entrevistas, ¿no? Y creo que al final, sobre todo en cosas que hacemos muchas veces por amor al arte, aunque evidentemente por detrás haya un modelo de negocio, porque no nos engañamos, lo que estamos intentando es llegar al máximo de gente posible para ayudarlas al máximo posible y de alguna manera, oye, que también hay que comer, pero también con la tranquilidad de decir, oye, pues yo hago lo mío, si no te gusta, no te estoy obligando a que pagues por algo, que es quizá a veces el problema que se nos puede un poco achacar a si vendemos un infoproducto, por ejemplo, es la agresividad de vendo, vendo, pero no te aporto valor. Es que claro, tú ya has dado el valor anterior y cuando ya entran en una formación ya te conocen, ya saben lo que es, lo que habrá, en qué cojeas, en qué no cojeas y qué van a esperar, ¿no? ¿Qué percepción de valor pueden obtener? Claro, o sea, por ejemplo, a mí mi producto se tuvo un exitazo, se vendieron como 240 unidades en una semana. Primera vez que lanzaba algo, fueron 19.000 y pico euros de facturación. Eh, pero luego he metido tráfico frío a esa landing a través de algún patrocinio y tal, y convierte cero. Y eso que la landing está bien trabajada, o yo creo que está relativamente bien trabajada. Entonces, si tú no me conoces a mí, no vendo. Porque en cambio, si me conoces a mí, es súper coherente que me compres eso. Entonces, el que lleva un tiempo siguiéndome, o sea, es el producto perfecto para esa persona. El que lleva, no me conoce de nada, no la trae. Entonces, bueno, eso tampoco es bueno ni malo, sino simplemente, bueno, está bien, porque el que lleva tiempos está claro que sí soy capaz de generar esa confianza, ¿no? De la que se olvidan muchos creadores. Muchos creadores, yo siempre digo, trabajan muy bien la captación, intentan luego pasar de la captación a la monetización, pero sin la confianza de por medio. Justo, justo. Y ahí, y un poco enlazándolo con lo que hablábamos de los negocios unipersonales, y sobre todo aquí un poco en apoyo a, pues seguramente nos está escuchando mucho emprendedor autónomo al borde de, al burnout. Claro, ¿cómo te vuelves hombre orquesta capaz de hacerlo todo? Y sobre todo, al final, ¿cómo vas balanceando de cara a, y me acuerdo que publicaste hace poquito el ejemplo de Alejandro, que me encantó, que por cierto lo entrevisté en el podcast, que él justo está como en los inicios de su Ujú. emprendimiento. Y claro, yo ahora me pongo en la piel de si tuviera que volver a empezar desde cero, claro, parto con la ventaja de que hay un recorrido y una madurez profesional, pero o sea, si fuera mucho más jovencito y tengo que empezar, es bastante abrumador empezar, porque ya de saque tienes una cuota que sí o sí tienes que pagar, que tienes que buscar clientes, ya te tienes que exponer, que tienes que estar en redes, no sé qué, no sé cuántos. Y te pregunto también un poco esto, porque, y esto me ha pasado a mí, de repente tienes a tus referentes, que claro, están a 5 10 años vista de donde tú estás ahora mismo, que les va genial y que parece que todo lo que tocan es oro, pues en este caso, como te pasa a ti, y claro, yo me podría imaginar en ese punto de decir, wow, quiero ser como Jorge, pero claro, solo veo la punta del iceberg, no estoy viendo todo el currazo que justo nos está contando ahora, y sé que a mucha gente eso le puede generar un poco de, buf, qué bajona, ¿no? Buf, es que estoy a años luz de Jorge, ¿no? O peor, llego tarde, da igual lo que haga, ya lo ha hecho o Jorge o Mike o quien sea, y eso, claro, ¿cómo les decimos a quien nos escuche eso? Oye, que no, que el bosque es muy grande y que a veces tenemos el árbol justo delante y que solo que nos apartemos un poco, hay oportunidades para todos y desde lo unipersonal se puede, no hace falta un equipo ni editores ni no sé qué, sino oye, que tú solo, lo único que, foco en lo que realmente tenga impacto. Yo tengo esa sensación a veces, ahora que estoy también como tú, llevo 2 mesecillos en YouTube, un poco, tengo esa sensación de que llego tardísimo. Total. Digo yo, a ver cómo me voy a hacer yo ahora lo que hace aquí. Claro, te fijas siempre en el tengo un plan de turno, ¿no?
Pero bueno, a ver, tú has dicho la palabra clave que ojalá alguien nos la enseñara, hubiera una asignatura en el colegio que solo se dedicara a eso y a todo en la vida nos iría mejor, que lo has dicho tú, se llama la palabra foco. O sea, es la clave de la clave de la clave de cualquier emprendimiento, especialmente si no partes de una base como a lo mejor la que partimos tú y yo. Yo también partía con un recorrido profesional alto, con salud financiera, como decías, que me daba muchísimas opciones. Podía invertir en branding, no me tenía por qué poner nerviosos y tal, con contactos, con N motivos, tú igual, ¿vale? Entonces, no es el mismo caso de alguien que empieza antes, ¿vale? Entonces, el foco no es solo foco en hacer, sino también es foco en decidir. Es que es muy básico, pero es que es siempre lo mismo. ¿A quién te vas a dirigir? Un único público objetivo, un problema hiper específico que vayas a solucionar y solucionarlo de una forma tan no voy a decir original, tan propia que a quien se lo cuentes, cuando se lo cuentes se le iluminen los ojos. Si tú, aunque tengas poca experiencia, eres valiente, porque para tomar la decisión de apostar por un público objetivo hay que ser valiente, porque la mente nos dice lo contrario, pero realmente es lo que hay que hacer, al menos para empezar. Yo soy un perfil súper generalista, me imagino que tú serás un perfil que sabes un montón de cosas y te sabes tantas cosas que te cuesta elegir. Mientras más sabemos, todavía más difícil es esta decisión. Pero a lo mejor tú y yo no lo podemos permitir porque tenemos background, porque tienes contactos, porque tienes N cosas. Pero el que empieza o apuesta por algo hiper concreto y pone foco solo en eso, o está muy fastidiado, ¿vale? Yo, por ejemplo, con cosas de freelance tuve una buena decisión que fue apostar por freelance y no por emprendimiento. Un mogollón de contenido de emprendedores. Yo había montado una startup, te recuerdo, con ronda de inversión, podría haber hablado de las startups también. Pero es verdad que no hay tanto contenido sobre el negocio freelance, siendo el público el freelance, que al final es una persona autónoma que da servicios profesionales, generalmente B2B, y de servicios de cierto nivel, marketing, desarrollo, UX, UI, todo esto, ¿no? No hay tanto, por lo menos no hay tanto posicionado ahí, en España, Y hay ¿vale? muchos en España. Y hay muchos, pero de emprendimiento, imagínate todo lo que hay, Sí, sí. claro. Entonces, y hay muchos, 1 millón y pico hay, ¿vale? Entonces, y encima hay cada vez más gente que quiere serlo. Entonces, de verdad, la palabra es foco. Yo siempre digo, dedica 2 semanas con mucha tranquilidad a ser muy valiente, a elegir un público objetivo, un problema y una solución. Además que siempre pongo el mismo ejemplo, es que lo pongo porque es que es un ejemplo real y es que me parece el mayor ejemplo del mundo mundial. O sea, es que no he conocido un ejemplo más ilustrativo que el que te voy a contar. Que es un fotógrafo que decide, bueno, no un fotógrafo, videógrafo, o sea, más océano rojo que el vídeo no existe, ¿vale? Y decide apostar por ir solo a restaurantes premium, a una solución hiperespecífica, que es grabar, hacer vídeos de los postres, editarlo de una forma que parecen trailers de Hollywood, y a ir de restaurante premium en restaurante premium le hace 4 preguntas para hacer un proyecto basado en valor donde les pregunta: ¿tú cuántos postres vendes al año y cuál es tu ticket medio de postres? Ah, fenomenal, le hace 4 multiplicaciones y le dice: yo con un tráiler, que le enseña ese tráiler porque se lo ha hecho otros vídeos, con un iPad y un tráiler de tu carta en postres, que parece un tráiler de Hollywood, como te digo, puedes vender un 10% más de postres. Un 10% más de postres, con estos postres que vendes ahí, con tu ticket medio son 50.000 euros de facturación. Yo te hago esto, este tráiler te lo hago y te lo cobro 8.000 euros el tráiler. Al tío, que ya lo ha hecho 25 veces, le lleva a hacer el tráiler 3 jornadas, porque le manda, ya sabe que tiene que mandar un checklist para que tengan los platos, va un día de grabación y un día de edición y le deja el tráiler. Y esto lo repite 100 veces. Pues el tío factura 200 y pico mil euros y simplemente es fotógrafo. Pero solo se ha dedicado, ha puesto foco en solo dedicarse, única y exclusivamente, a hacer vídeos de tráiler de postres como Hollywood y luego ir demostrando de uno a otro, cuando lo ha hecho muchas veces, en los resultados que genera. ¿Qué pasa? Que mientras más multipotencial eres, más gustos tienes, más te cuesta no aburrirte de hacer siempre lo mismo. Pero a lo mejor este videógrafo, una vez que tiene montado eso, puede hacer esto una vez al mes, ganar 8.000 euros y con el resto de tiempo financiar sus proyectos bohemios, como hacemos nosotros, ¿sabes? Entonces, lo mejor es el foco y el ejemplo del fotógrafo es perfecto. Ahora, di por ahí que eres fotógrafo. Venga, a ver qué pasa.
que vas a cobrar, no sé. Mm. Totalmente, totalmente. Así que todos los que nos escucháis o nos estáis viendo, foco. Y además os lo dice alguien que por culpa de no poner foco, yo creo que un montón de ideas buenas que he lanzado no han llegado a algo grande por culpa de un poco el síndrome del objeto brillante, ¿no? Ya me ha hecho clic en mi cabeza, lo he montado, lo he lanzado, que me ha costado una barbaridad, y una vez lanzado, que lo único que hay que hacer es meterle gasolina para vender, es que a por la siguiente cosa, venga, para el otro lado, ¿no? Nos pasa a todos, a mí me sigue pasando, ¿eh? O sea, que ya ves tú. Eso genera. Oye, Jorge, pasemos un poco más, quizá a la parte yo creo que más delicada y más profunda del podcast, que es hablar un poco más sobre temas de salud mental. Y algo nos has ido comentando a lo largo de esta entrevista, pero sí que decías que en ciertos puntos tú has notado ciertas señales en ti mismo de decir, oye, cuidado que por aquí está pasando algo. ¿A qué te referías con ello? O sea, ¿qué son estas señales para ti? Mira, yo tengo 2 señales principalmente. He tenido una tercera que no fue cuando fue autónomo, que ha sido la más grave. Me pasó, bueno, ahora te cuento la tercera. Yo tengo 2 señales principalmente yo soy una persona que tengo, bastante desconexión de mi parte emocional. Es decir, o sea, no dicho por mí, dicho por mi psicóloga, tengo una parte racional como un elefante y una parte emocional como una hormiga. No soy capaz muchas veces de, saber cómo me siento. Eso hace que yo tenga una tolerancia al estrés altísima, porque no me siento estresado. No sé si es un superpoder o lo contrario, pero no me siento estresado, ¿vale? Soy capaz de tirar, etcétera. Tengo 2 señales especialmente. Una es que digo afortunadamente porque es bueno para mí, cuando estoy muy, muy estresado me salen psoriasis en los codos y, bueno, ya tengo una crema que me lo cura de hace ya mucho tiempo, pero oye, algo hay que hacer. Y la segunda es que se me genera insomnio. Insomnio, pues, bueno, el insomnio se me genera tanto cuando estoy estresado, cuando tengo una emoción muy fuerte, o sea, mañana me voy de viaje y me apetece muchísimo hacer también, ¿no? Em, en ambas situaciones, yo por la noche, como durante el día no soy capaz de percibir muy bien esas emociones, me surgen a las 3 de la mañana y me despierto y no me vuelvo a dormir. Hubo un determinado momento en que me pasó con más frecuencia de lo habitual antes de ser autónomo y decidí, yo sabía que no era algo físico, sabía que era algo mental, y decidí ir a una psicóloga que me ayudó, estuve durante un año con ella y me ayudó a comprenderme muchísimo y a trabajar toda esa parte. Y la verdad es que genial, porque ya sé que yo ahora actualmente no voy a ningún psicólogo, pero sé que tengo esa herramienta y para qué puedo utilizarla en mi cajón de herramientas de mi vida. Entonces, luego en época de exámenes era también muy exigente y tuve varias veces que las muñecas, o sea, yo somatizo el estrés, pues me pasó que las muñecas, no podía mover la muñeca, en ambas muñecas, y llegué a no poder escribir. ¿Vale? Ha sido lo más grave que me ha pasado. Me hicieron un mogollón de pruebas porque, claro, al final se dijo que era estrés, como porque no encontraron nada, pero yo ahora estoy seguro, conociendo mi personalidad, que era estrés, ¿vale? Fíjate, ha sido la única vez. Entonces, yo estoy muy atento a ambas señales, no lo de las muñecas, porque afortunadamente no me ha vuelto a pasar, pero sí lo de los codos y lo del insomnio, ¿vale? Cuando me surge alguna de ellas, sí que alguna decisión tengo que tomar. Y durante estos años, bueno, pues en algún momento he tenido, pero lo he ido más o menos, más o menos controlando. Sí que es verdad que me pasó una anécdota, que siempre la cuento porque es que fue revelador para mí, que en mayo de 2024 era el momento en el que Cosa de Freelance estaba ya bien despegado, iba súper bien, lo otro, yo seguía con mis 6 clientes a tope, pues me pasó algo muy triste, que me di, cuando lo pienso me traen hasta ganas de llorar, fíjate. Me di pena a mí mismo porque, mi pareja, era una semana antes del puente este que hay de mayo del Día del Trabajador en España, y me dijo si me iba, mis, suegros veranean en un pueblo de Almería, y me dijo si nos íbamos 4 días, que ellos iban a Almería 4 días, en el puente estoy hablando, no estoy hablando entre semana, y que si iban 4 días, que fuéramos los 4, ¿vale? Y además yo me llevo fenomenal con mis suegros, o sea, me lo paso muy bien con ellos, con mi pareja y tal. Y a mí me entró tal agobio de saber que de una semana a otra iba a tener en fin de semana y festivo,
que no iba a poder coger o no tanto como quería el ordenador, porque me lo podía llevar, pero no tanto como quería el ordenador, porque yo estaba hasta aquí de cosas, ¿vale? Que me di pena porque dije, he montado un negocio unipersonal, siempre hablo del equilibrio de las 8 áreas de la vida, o sea, estoy siendo incoherente con lo que yo mismo vendo muchas veces. O sea, a veces, muchas veces yo tengo una creencia absoluta de que lo que digo es verdad, pero muchas veces no nos lo aplicamos a nosotros mismos. Y entonces me dio pena decir, he montado un negocio unipersonal para adquirir libertad, voy por ahí diciendo que tal, y me están diciendo a una semana que en festivo y tal, y no puedo, y tengo tal agobio que no puedo decir que me voy, que lo dejo todo, porque además ni tengo jefe, ni tengo nadie a quien, ¿sabes? Al final no me fui. Hablé con mi pareja, le conté cómo me sentía, le conté que si tomaba la decisión de ir, me iba a agobiar más si no lo estaba pasando bien. Ella me comprendió y no fui. Pero ese día me prometí que en septiembre, porque necesitaba un proceso de proyectos ya que ya tenía vendido. O sea, no podía decir, ¿sabes? Aparte, mis valores como profesional no me permiten tampoco, a lo mejor, decir, te dejo la mitad tirado, ¿no? Me prometí que a partir de septiembre yo iba a coger como un máximo de 2 clientes. Y desde ahí lo cumplí, ¿sabes? Y yo ahora, a día de hoy, sigo trabajando mucho, pero de otra forma. Vivo mucho mejor, como te digo, facturo menos, pero estoy más tranquilo, le puedo dedicar más tiempo a cosas de freelance y aprendí la lección. Pero ahí me sentí fatal. Y si ahora se volviese a repetir la situación, entiendo que irías, ¿no? Ahora podría ir. También te tengo dicho, oye, a mí dime las cosas con antelación, que mi cabeza es un poco cuadriculada. No, pero ahora sí que lo tengo todo mucho mejor gestionado porque, oye, al final, a mí tener los clientes al final, oye, te generan más presión, hay que cumplir. Yo no fallo con mi newsletter, por ejemplo, pero oye, si hay que fallar, no pasa nada. O sea, yo ahora tengo o sea, ya tengo, o sea, me puedo permitir decir, ay, fallo hasta un par de semanas, ¿sabes? Porque me voy de viaje. O sea, entonces, no es lo mismo tener un cliente al que tienes que entregar algo que te ha pagado a tener que cumplir con tu audiencia gratuita, ¿sabes? Entonces, ahora la audiencia gratuita no me genera la presión de los clientes. Es diferente. Totalmente. Oye, Jorge, ¿y cómo estás preparando el terreno para ser padre dentro de unos añitos? Es decir, ¿cómo ponemos todos estos elementos que hemos estado hablando, los metemos en la coctelera y hacen de un Jorge que el día que nazca tu peque digas, voy a vivirlo, voy a disfrutar de esto y no hay run run en mi cabeza que no me haga disfrutar de poder estar viviendo ese momento? Pues estoy muy centrado en la creación de modelos de negocios escalables, como te digo, basados actualmente en productos de pago único, pero con un alto volumen de audiencia que me permitan una facturación alta. Estoy también, esa audiencia, es que cuando tienes mucha audiencia todo es muy fácil. Te entran patrocinadores que te quieren pagar, la gente te llama, te permite, yo qué sé, menciones y colaboraciones cruzadas cada vez mayores y con más impacto. Es decir, de repente empieza a girar la rueda de una forma todo más sencillo. Por eso digo que lo más complicado casi no puedo dormirme, obviamente, pero he conseguido una de las partes ya más complicadas que yo creo o una de las fases más complicadas. Entonces estoy preparando todo a, a poder, a no depender solo de clientes, pues de clientes que, como digo, que dependen solo y exclusivamente de mi tiempo. O sea, seguramente en 1 o 2 años vayas a un modelo que ya no ofrezcas servicio como Pues mira, consultoría. no lo creo. Yo creo que uno tendré siempre por 2 motivos. Uno, porque a mí me gusta hacerlo. O sea, me encanta hacer los proyectos. 2, porque me parecen coherente con lo que yo vendo. Tú ten en cuenta que yo vendo, Cierto. eh, y yo, te prometo que no es incoherente. Bueno, para empezar, porque si alguien quiere convencer a alguien que sea freelance, tendrá que ser creador de contenidos. O sea, si no, no con ayuda a los freelance, Claro. solo dando servicio. Pero fuera de eso, es porque creo que realmente la mejor entrada al emprendimiento no es hacer cursos, ni crear audiencia, ni trabajar tu marca personal, ni crear infoproductos, o sea, ni crear membresías. Si yo tuviera que haber vivido de cosas de freelance y solo hubiera vivido de cosas de freelance, ya me hubiera pasado otra vez, hubiera pasado de la nómina de autónomo y ahora estaría otra vez en la nómina.
Y eso que supuestamente soy un caso de éxito, pues ya estaría en la nómina otra vez. Entonces, siempre digo y lo pienso realmente que es mucho más fácil vender, si quieres ganar 5.000 euros a una única persona una vez al mes, un servicio personalizado de 5.000 euros, que vender 100 cursos a 50 euros todos los meses. Facturas lo mismo, pero la dificultad es radicalmente diferente. Entonces, Total. la mejor manera de emprender, no tengo ninguna duda, que es dar servicios. Y mi propósito, mi causa justa que llamo yo, es que ser freelance es la mejor manera que conozco a día de hoy de poder diseñar una vida a tu medida, porque la vida se divide en 3 partes: las 8 horas de sueño, las 8 horas que trabajas y las 8 horas que dedicas a otras cosas, familia, amigos, socio, deporte, de todo. Como las 8 horas de sueño no las puedes tocar y en lo otro hay un batiburrillo de cosas, cada una le dedicas media hora o una hora, la mejor forma que puedes tocar es tu trabajo. Y la mejor manera de diseñar un trabajo a tu medida es tener tu trabajo unipersonal, o por lo menos la que yo mejor conozco, en el que puedes decir con quién, cuándo y cómo trabajar, cuánto. Y para ello, la mejor manera de entrar al emprendimiento, sin duda, es monetizar vía servicios. Que luego, una vez tienes un negocio estable, como tengo yo, no te apetece tantos clientes, te apetece paquetizar tu conocimiento. O sea, hay N maneras de escalar los negocios freelance. Unos querrán ir por agencias, otros querrán ir por un nicho hiper paquetizado como el del fotógrafo que te he contado, otros querrán ir por el camino del creador, como estoy yendo yo. O sea, hay N manera. O no, quédate ahí con tus 50.000 euros, con tus clientes y vive a gusto, ¿vale? Entonces, pero realmente creo que hay mucho contenido de lanza cursos, crea infoproductos, crea membresías, y creo realmente que no es lo mejor para la mayoría. Exactamente. Tengo dos últimas preguntas. La primera es, ¿tú crees que todo el mundo que aspira a ser freelance o que quiere ser freelance o que lo es, lo hace en búsqueda de esa libertad? 99%. Tú haces todas las encuestas, hay mogollones. Es que si quieres vivir cómodo, hay mejores caminos. De verdad, hay mejores caminos. Si quieres ganar mucho dinero, se puede ganar mucho dinero y se puede vivir muy cómodo, pero no, o sea, si quieres ganar mucho dinero, tampoco es el mejor camino. O sea, no quiere decir que luego llegues, lo petes y ganes mucho dinero, pero hay caminos más rápidos y con más probabilidad de éxito para ganar mucho dinero que el camino freelance. Y hay caminos para vivir más cómodo que el camino freelance. Entonces, pero caminos que te hagan más libres, mm, ya no hay tantos. O sea, yo estoy muy, o sea, ¿por qué tenemos que trabajar 40 horas si la vida es muy cambiante? Yo te decía, estoy preparándome para los hijos. Oye, pues yo espero tener la opcionalidad de poder ir adaptando cuánto trabajo cada semana en función de la etapa de mi vida en la que me encuentre. Habrá veces que me sentiré mejor, habrá veces que me apetecerá trabajar 60 como ahora, y otras veces en la que querré trabajar 20, y otras veces en que querré irme 3 meses a Bali a vivir y no trabajar. O no, me pasará, no lo sé. Pero yo ahora tengo eso y eso me encanta. Pero bueno, para conseguir eso, pues hay que sacrificar algo, que hay mucha gente un poco muy incoherente que no quiere sacrificar nada y solo quiere quedarse con lo mejor también. Eso es totalmente cierto. Un poco la última pregunta. ¿En qué número de seguidores, o sea, de cuando iba creciendo tu audiencia, notaste que eso ya cogía la curva exponencial hacia arriba? Pues ha sido bastante, o sea, ha ido un poco así exponencial, pero entre comillas te diría que a la vez bastante lineal, ¿vale? O sea, yo tuve un plan de lanzamiento de la newsletter muy trabajado, o sea, todo lo que hago un poco lo planifico un poco. Yo el día que empecé con 306, o sea, la primera newsletter que lancé ya tenía 297 exactamente, ¿vale? Tengo una masterclass súper chula que di en una comunidad de newsletteros que se llama, de la chica esta que igual conoces, Chus Naharro, de cómo conseguir, yo en 3 meses, o sea, yo tenía 297 el día de lanzamiento, 1.003 justo a los 3 meses después, ¿vale? Entonces fue bastante lineal. Por eso digo, es verdad que yo ahora consigo unos 800 o 900 al mes. Los 3 primeros meses conseguí 1.000, lo que consigo ahora en un mes lo conseguí, claro, o sea, va más exponencial. Pero no tuve ningún valle de la muerte, que se suele decir, que eso que estás a lo mejor durante mucho tiempo que no te ve nadie, y de repente explota. En mi caso no pasé tanto eso, y lo cual también me motivó a no caer por el camino, ¿sabes? Qué bueno. En el podcast me pasó algo parecido, porque
cuando lanzas algo y ya tienes la atracción de otro proyecto, te ayuda el lanzamiento de ese algo. Justo. De hecho, como Chus está invitada al podcast y espero que participe dentro de poco, le pediré a ver si me deja ver la masterclass. Jorge, vamos llegando al final de esta entrevista y como cierre, sí me gustaría que dejaras un mensaje y es si quien nos escuche, ¿no? Quien vaya a escuchar esta entrevista, si se tuviera que quedar solo con un mensaje tuyo, ¿cuál te gustaría que fuera? Pues yo lo que te decía, o sea, que todos somos responsables de diseñar nuestra vida a nuestra medida. Y oye, que eso no es emprender, que hay muchas maneras de diseñarla, pero en realidad lo que yo hago con esos 8 trozos de la tarta es dedicar tiempo a diseñar mi vida. Y luego pasarán cosas por el camino que no puedo predecir, que bla, 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 seguro. Pero el 95% está en nuestras manos y que nos hagamos responsables de eso, de dónde queremos llegar y cuál es el plan para llegar a ello. Qué bueno, creo que cogeré alguna idea de esas para el título de este episodio. Para cerrar, siempre os pido 3 recomendaciones y un nominado. Las recomendaciones son un libro, una herramienta, un sistema y luego, pues, a quién te gustaría escuchar este podcast. Pues mira, voy a recomendarte un libro. Mira, un libro, pues te puedo recomendar las 3 cosas si quieres, pero vaya, vamos a empezar por el libro, lo que tú me digas. Como me tengo que No, mojar. las tres. Y aparte, tengo mucha curiosidad por cuál va a ser tu herramienta y tu sistema, siendo tú una persona que utiliza tantos sistemas. A ver, la herramienta, perdón, el libro sin duda, estoy entre dos, venga, te voy a decir uno. Uno de los libros que más me ha gustado se llama Factfulness. ¿Lo conoces? Pues, bueno, si quieres cuento un poco de qué va, pero Cuenta. Sí, pero además lo tengo en la lista de pendientes. vale, no quiero hacer mucho spoiler porque el libro empieza con un test y si te hago mucho spoiler, haces el test, de manera, sesgada. Pues vamos a dejarlo, nos leemos el libro y luego lo O comentamos en sea, un es un futuro libro que te episodio. cambia la visión de la vida. Vale. Es un libro tan famoso, o sea, es un libro tan bueno que Bill Gates, cuando lo leyó, se gastó millones de euros en repartirlo a todas las personas que estudiaban en la universidad en Estados Unidos. Esa es la historia, búscalo. Pon Bill Gates Factfulness y mira la historia. Pues ese lo pongo en la descripción del episodio, seguro. A ver si genera algo de afiliados por ahí también. Venga, ¿hay una herramienta? Uf, ahí tengo tantas. Te voy a decir Airtable, ¿vale? Porque es Cuando todo el mundo le gusta Notion, yo odio Notion. ¿Vale? Notion es una herramienta muy conocida, es una muy buena herramienta, no, obviamente no es, pero es una herramienta que tiene lo que yo llamo el síndrome del folio en blanco, porque tiene tantas posibilidades que por lo menos a mí me hacía pasar más tiempo poniéndola en bonito y viendo todo cómo podía hacer todo que haciendo lo que tenía que hacer. Airtable yo lo utilizo para cosas parecidas a lo que yo podría utilizar Notion, pero es un ecosistema más cerrado basado en columnas y filas tipo Excel vitaminado, pero que si lo aprendes a utilizar y además, en mi caso, que sé utilizar, por ejemplo, los CRM, si tengo un conocimiento de lo que se llaman bases de datos relacionales, pues es la bomba y a mí me permite organizar todo en mi vida. También es mi herramienta. O sea, igual, gestiono el podcast, gestiono absolutamente todo y creo que gestiono hasta mi boda en Bueno, es Airtable. que, O te iba sea, a decir justo, es que yo hace un mes pedí matrimonio. ah, Y bueno, pues ahí tengo todos mis proveedores, todos mis invitados, todo lo que voy pagando, voy juntando las facturas, o sea, tengo una pestaña de boda de todo, absolutamente ahí, claro. bueno, y enhorabuena. Oye, enhorabuena. ¿Y sistema? ¿Qué nos recomiendas? Pues sin duda el sistema que creo que desbloquea el resto de sistemas es el sistema de gestión de tareas. No tengo, vaya, es lo que cuento es lo principal que cuento en el programa ese que tengo de Ring de Max. Yo he pasado por todos los sistemas, el de Kanban no me ha funcionado, el time blocking no me ha funcionado, el de listas infinitas de Todoist, la libreta, todos. Y creo que es el que desbloquea porque a mí es el que me permite, lo que yo cuento ahí es un sistema muy específico donde yo tengo una vista semanal y hago una especie de asignación de tarea a día, que no hora,
y yo cada día empiezo y sé perfectamente lo que tengo que hacer. Bueno, es un poco complejo de explicar así, pero en realidad es súper simple. Cuando te das cuenta de cómo lo utilizo, es una chorrada. Y a mí es lo que me permite que si quiero generar un hábito, por ejemplo, por decir algo, meto cada día una tarea en el sistema y lo puedo hacer. O sea, cada cosa que me propongo que está ahí es lo que va a pasar. Entonces, por eso digo que es el que desbloquea el resto de cosas. Pues ese me tengo que... Vamos, me lo Además, tengo que aplicar, sí. claro. O sea, Porque tú ten en cuenta que yo no tengo nada en no tengo nada en la cabeza. O sea, está todo ahí, todo ahí, ¿no? todo ahí. Sí, es que hay demasiadas cosas aquí, hay que volcarlas en algún lado. Y tiendo a tirar mucho de libretas, pero luego las libretas se pierden. Los to-dos son listas de notas en el móvil infinitas. Un jaleo, la verdad. Eso hay que mejorarlo. Jorge, por cerrar, ¿a quién nominamos? Pues mira, esta semana, a ver si le apetece, ¿vale? Nunca la he recomendado, pero esta semana me he escrito en LinkedIn con una chica con la que además se ha dado de alta en Substack. Justo estaba en otra herramienta y justo se ha dado de alta en Substack esta semana. Y me he estado hablando con ella por diferentes temas y le he dicho, oye, que hace mucho que no envías tu newsletter, me gusta mucho, tiene una newsletter sobre LinkedIn, ¿vale? Y me ha respondido, pues mira, es que me ha dado un brote de burnout grandísimo estos 2 meses, he tenido que pararlo todo y estoy recomponiéndome. Ostras. Y la chica se llama Enebral Martín, N Martín en LinkedIn, no sé si es N Martín en LinkedIn o Enebral Martín, buscará. Y no me sé su historia, no sé lo que le ha pasado, pero a mí me gusta mucho lo que crea en LinkedIn. Ahora va a estar en Substack y seguro que tiene una historia interesante por detrás que yo mismo quiero conocer. Pues ahí te pediré ayuda para ver si Sí, la sin problema. convencemos para que cuando esté preparada y quiera compartir su caso, pues esta será su casa. Jorge, un placer hablar contigo. Creo que nos ha quedado una conversación súper interesante. Convencido de que quien la escuche va a ver esa retención hasta el final. No porque tal, sino porque creo que merece muchísimo la pena y que se aprende un montón. Y nada, me ha encantado conocerte. Y para lo que necesites, esta es tu casa. Así que si quieres hacer alguna colaboración cruzada, lo que sea, yo la lanzo y si cuela, cuela. No, pues seguro. Oye, yo antes, ya al cabo, una hora antes, me he leído tu post de hoy que ya me has generado un poco de voy detrás, porque que si utilizo la IA para las miniaturas, que si utilizo la IA para hacer la introducción inicial, digo, joder, yo lo utilizo mucho, pero claro, es que se puede usar para tantas cosas que a veces hasta se te olvida. Pero nada, o sea, me ha encantado, la verdad. Genial, perfecto. Oye, y si me permites, ya que has sacado el tema, se pueden suscribir a mi newsletter personal que se llama Divergencia Multipotencial, lo cual describe perfectamente lo que hemos hablado hoy. Y luego, nada, he lanzado mi pequeño infoproducto que es Crea tu podcast en 30 días y potencialo con la IA. Así que si tenéis curiosidad por crear un podcast, y no hace falta crear un podcast tipo Tengo un Plan, aunque seamos muy fan, o Spicy Fortuna, que son mis referentes, sino que solo el tener la capacidad de poder comunicar me parece tan importante y da igual que sea con voz, da igual que sea en una newsletter, da igual que sea en LinkedIn, lo que sea, no dejéis de hacerlo porque todos los beneficios al medio y largo plazo son tan grandes que el no hacerlo, ¿no? El coste de oportunidad es tan grande que me parece una pena a gente que tiene tanto que aportar y que no lo hacen por miedo, por hate, por síndrome de impostor, lo que sea, y es tira para adelante. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que no te lea nadie? Bueno, es lo que nos pasa a todos. No pasa, bueno, menos a Jorge, que le siguen 300 antes de empezar, pero al resto, pues tira para adelante. Y luego son todos mensajes de agradecimiento. Pero bueno, muy buena. Total. Pues Jorge, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Y si me permites, también darle las gracias a todos los que nos escucháis un episodio más del podcast Al Borde del Burnout. Nos vemos en la próxima. Hasta ahora.